una vez más. Y damos gracias a Dios por este espacio, ¿verdad? Por la tecnología también, que aunque a veces nos causa eh, ahí algunos inconvenientes, pero damos gracias a Dios por estas herramientas que nos permiten también compartir y seguir creciendo y aprendiendo de su palabra y tener ese alcance, ¿verdad? Que a veces no nos imaginamos. eh, Me imagino a veces qué haría el apóstol Pablo, ¿verdad? Con esa tecnología. Y, entonces, damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a hacer una oración para iniciar y vamos a compartirles ahí la pantalla para, para iniciar nuestro tiempo el día de hoy. Pero antes vamos a orar. ¿Les parece? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio una vez más de estar aquí reunidos y la oportunidad, Señor, de poder pues aprender juntos como hijos tuyos a la luz de tu palabra primeramente, Señor, y de toda esta riqueza de recursos que hoy estamos compartiendo con cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido que sea de bendición, de edificación para nuestra vida, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija en esta hora y nos siga mostrando, Señor, revelando esas perlas preciosas para nuestra vida, pero también para compartirlas con aquellos que no la conocen. Son favores que te pedimos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más y bienvenidas. Qué bueno saludarles. Vamos a compartirles acá nuestra pantalla y vamos a tratar de concluir hoy. Creo que hoy concluimos la parte ahí de la interpretación. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. ¿Me dicen si sí? ¿Sí? Ok. Sí, Repasando entonces, haciendo un repaso de las reglas indispensables antes de empezar un estudio bíblico, antes de empezar la lectura bíblica, antes de empezar a escarbar ahí el texto bíblico, a tener ese tiempo con el Señor, pues es importante pues, tomar unos minutos para orar, para pedir la dirección de Él. Y siempre es importante tomar la oración como nuestra base principal de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces, eh, es importante orar a solas, es importante orar en comunidad y es importante orar pues unos por otros también, ¿verdad? Así que eh, si hay alguna necesidad o petición, pues al final pues las podemos compartir. Eh, pues quiero que sepan que también en lo personal estoy orando por nombre, gracias ahí porque ustedes nos compartieron pues en la información, el formulario que nos mandaron sus nombres y pues he tomado el compromiso de orar también por cada uno de ustedes, esperando que el Señor pues también les fortalezca, les ayude en cada una de sus necesidades y pues de igual manera pues sentir pues de mi parte ha sido que el Señor nos ayude a crecer en su conocimiento cada día, ¿verdad? Así que aprovechando bien el tiempo, me gustaría que hagamos pues el repaso de lo que hemos estado tratando de abordar en este estudio inductivo, un tanto general, porque a grosso modo, ¿verdad? Estos son solo algunos aspectos, herramientas que estoy compartiendo y hoy pues, voy a compartir un par de ellas más, bastante visuales también y tecnológicas que nos van a ayudar a poder seguir profundizando en el texto y a que tengamos más herramientas, ¿verdad? Para que podamos seguir creciendo en la palabra del Señor. Y pues las reglas de este estudio son básicas, ¿verdad? La observación de Biblia. Cuando tomamos el tiempo debido para observar el texto, vamos a encontrar tesoros maravillosos y vamos a poder descubrir qué dice el pasaje bíblico, el texto bíblico, qué dice la Biblia en sí misma, ¿verdad? Y pues el segundo aspecto que hemos estado abordando es la interpretación. Y aquí hemos pues tomado bastante tiempo, prácticamente ya 4 semanas, para poder entender qué significa el pasaje. Y creo que ustedes han hecho los ejercicios en el libro de Filipenses a través de los cuestionarios. Les felicito, han hecho muy bonitos trabajos, muy buenos trabajos. He visto que han puesto en práctica también las herramientas y les animo a que lo sigan haciendo en su estudio personal, en su estudio, pues también cuando ustedes van a compartir, ya sea una clase de escuela dominical, una enseñanza o una predicación, o simple y sencillamente pues van a hacer un estudio de su Biblia, ¿verdad? Eh, Esto nos va a enriquecer para poder llegar al tercer aspecto que esperamos la próxima semana ya empezar a abordar, lo que es la aplicación.
¿Y qué significa el pasaje para nosotros? Ahí vamos a tratar de respondernos esa pregunta. Pero por hoy vamos a continuar con lo que dejamos en pausa el día de ayer. Yo lo siento como que fue ayer, pero realmente fue la semana pasada, ¿verdad? El tiempo va que vuela, que realmente lo siento como que sí fue ayer. Y cuando termine, créanme lo que los voy a extrañar. Pero estábamos viendo la semana pasada el lenguaje figurado. No sé si se recuerdan, me gustaría de los que me están escuchando y viendo en esta hora, vamos a hacer así un breve repaso de lo que se recuerden, hermano. Yo sé que a veces, según los estudiosos de la educación, dicen que tanto niños, jóvenes como adultos, aunque son diferentes formas de aprendizaje, pero al tercer día ya ha olvidado todo lo que se le dijo el primer día. Imagínese usted. Entonces, vale la pena pues, repasarlo un poquito a ver qué se recuerdan ustedes. Y vamos a hacer algunos ejemplos bíblicos para ir poniendo en práctica, como lo hicimos la semana pasada, de qué tipo de lenguaje, vimos algunos lenguajes figurados, que en un momento dado, tipos de lenguaje, mejor dicho, que la Biblia usa, que es un lenguaje figurado, y algunos ejemplos de interpretación equivocada. Por ejemplo, si tienen ahí su Biblia a la mano, vayamos viendo así rápidamente, porque es solo un ejemplo, ¿verdad? En Mateo capítulo 25, buscan ahí Mateo capítulo 25, por favor, busquen los versículos 32 y 33. Y el primero que lo encuentre, aunque no es competencia, pero el primero que lo encuentre, que me lo lea, por favor, ya sea hombre o mujer, que lo encuentre. Mateo Mateo, 25, Mateo sí, 32 y 5, 33. Por favor, hermano. 32 y 33. Ujú. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ok. ¿Está hablando literalmente de ovejas y cabras? ¿Qué piensan ustedes, hermano? Que no, No, ¿verdad? Es una figura de lenguaje. ¿Qué figura de lenguaje sería, hermano? qué figura sería. Ajá. Pues puede ser para mí, luego me confundo, ¿verdad? Pero yo creo Ah, que una metáfora. una metáfora. Así, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque no, Buenas noches, bendiciones a todos. No sé si me escuchan. sí, la Sí, se escuchamos escucha claro y bien. fuerte. Buenas Muy noches. bien, perfecto. Bueno, acá encontramos un símil. Recordemos que un símil es una comparación que se hace, puede ser entre, no sé, dos objetos, y utiliza la palabra como para realizar la comparación. Ok. Entonces dice acá, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí encontramos el símil. Excelente, hermano. Entonces, definamos. ¿Es metáfora o es símil? ¿Qué piensan ahora? Ya con la... Yo tengo una duda que me ha surgido desde el estudio. Ok. Me encantó lo que dijo Lorena, me quedo con que es símil, pero mi pregunta es, ¿pudiera también ser metáfora Ajá. o, o en general tiene que ser nada más una de las figuras? Recordemos, y La, voy a la, recordar, perdón, la, voy a la idea, recordar. la idea sería que Ajá. la idea sería que no es No, literal al final de no cuentas, es o sea literal, que no es literal, pero veamos lo que vimos la semana pasada con, ay, perdón, que le di muy rápido a esto, perdón, se volvió loco. Permítame, ¿qué pasó acá? Le di muy rápido que quería buscarla acá. Como bien lo dijo nuestra hermana Lorena, el símil usa las palabras como, así, se parece a, pero la metáfora no usa este tipo de palabras, porque está haciendo una comparación. Entonces es importante hacer ese repaso y por eso es que yo les recomiendo el libro, este libro, Cómo estudiar tu Biblia. Créanme lo que a mí me sigue sirviendo, hermano. Yo estoy ahorita por empezar una maestría, pero como hablamos al inicio con hermano Olager, a veces cuando en algún momento dado nos encontramos con algún pasaje pues, que a veces, aunque lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Aunque tal vez lo hemos interpretado ya,
probablemente cuando dejamos un tiempo de predicarlo o de enseñarlo se nos olvida. Y para mí este libro ha sido como una guía de consulta en mi estudio bíblico. Entonces yo le recomiendo porque acá básicamente está el resumen en esta presentación estoy haciendo el resumen, ¿verdad? No prácticamente de cada uno de los ejemplos que la autora pone, pero también nos ayuda a poder recordar qué tipo de palabras son las que se usan para identificar cuando tengamos esas inquietudes, como nos lo decía hermano Ola, que a todos nos va a pasar cuando nos encontramos con un texto, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Metáfora? Sí. Entonces, como vemos, No, y ajá, definitivamente es un símil, ¿eh? O sea, ajá, sin exacto, duda. porque usa como, así o se parece. Son palabras que en algún momento dado, pues conforme vayamos practicando, lo vamos reconociendo. Ya después va a ser natural, ¿verdad? Porque ya vamos a saber de memoria que la metáfora no usa la palabra como, o así, o se parece a, ¿verdad? Entonces, muy buena observación y muy bueno, eso es parte de lo que queremos en algún momento dado, pues, compartir con ustedes que podamos verificar esos detalles. Perdón, aquí me pasé, vamos por el ejemplo 2. Veamos Mateo 23:14. Perdón, Sí, también ahí al principio, siendo más analíticos, ¿verdad? A lo mejor exagerándole de analíticos, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. ok, No estaría ahí hablando de que naciones como personas, o sí está hablando de naciones, que sí, porque entonces también sería una metonimia. eh, debemos de preguntarnos qué nos dice el texto cuando leemos el versículo 1, perdón, el versículo eh, de Mateo 25, ¿verdad? Nos leíste, ¿verdad, Manolo? Sí, Ajá, 25:32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y ajá, apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí ah, es lo que decía la compañera, la hermana Lorena, que sí, definitivamente es un símil, voy a tener que ser una plana, así como Bart Simpson, ajá, y aprenderme bien, hacer mi acordeón, exacto, pero, ajá, pero al principio habla de reunidas delante de él todas las naciones. ajá, Entonces, pues sí, Dios puede hacer todo y reunir a todos, ¿verdad? Pero sí, ¿se habla realmente de a todas las naciones o está hablando también en un sentido figurado? sí, cuando vemos el contexto de todo el pasaje, de qué está hablando Jesús? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿De qué está hablando Jesús en el contexto del pasaje de Mateo 23? Aquí dice arriba que es el juicio de las naciones. ¿Ok? Las guías estas nos ayudan también para ver, o los subtítulos que la Reina Valera por lo general utiliza, ¿verdad? Entonces, si está hablando de un juicio, Jesús está hablando de que va a haber un juicio, y en su momento, pues, usa esta figura de lenguaje para comparar a las naciones, específicamente, que es literal, como cabritos y ovejas. Y esa es una figura que en algún momento dado, pues para la audiencia de Jesús, pues entendían perfectamente, ¿verdad? Cómo era que en la cultura de ellos cuidaban los pastores y cómo ellos en algún momento dado hacían, apartando, en este caso, las ovejas y las cabras, ¿verdad? Tal vez Samuel, que ha tenido experiencia también, al igual que mi esposa, nos ayudan a ver esa parte un poco para nosotros que tal vez somos citadinos, ¿verdad? Que en su momento no tenemos mucha relación con el campo. Al menos acá en Guatemala hay una región en el oriente que se maneja este tipo todavía de vida, ¿verdad? Donde hay animalitos silvestres o animales como las ovejas y las cabras. Eh, Mi esposa me decía la otra vez que las ovejas y las cabras no pueden estar juntas, porque en algún momento dado las cabras son bien reacias, ¿verdad? Y lastiman a las ovejas, y las ovejas son más calmadas y más tranquilas. Eh, vale la pena preguntarnos también, ¿verdad? Cuando hagas estudio bíblico, ¿por qué Jesús utilizó esta metáfora, este símil para comparar a los seres humanos con cabras y ovejas? Valdría la pena hacernos esa pregunta. Pero este es un ejemplo, a veces, ¿por qué lo pongo como ejemplo acá? Porque este es un ejemplo de una interpretación equivocada a veces. En su momento se usa, cuando se usa literalmente, que son ovejas y cabras. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, yo hasta aquí, solo una vez escuchando un programa de radio, escuché que un pastor hacía esta mención, ¿verdad? Pero literalmente no son ovejas y cabras, ¿verdad? Es una figura de lenguaje que Jesús está usando para comparar a las naciones.
Entonces veamos el segundo ejemplo. Pero muy buenas observaciones, hermanos, por favor. Eh, eh, Compartamos ahí las inquietudes y como les dije la semana pasada, es bueno que exploremos acá y que podamos exteriorizar nuestras dudas e inquietudes. Mateo 23, versículo 14. Seguimos en Mateo, el libro de Mateo. Tal vez hermana Lorena, que fue la que nos rolea, por favor. Tal vez así vamos a dar participación a todos. Amén. Dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Muy bien. Ahora la pregunta acá. ¿Literalmente devoran las casas? ¿Qué figura de lenguaje podemos encontrar acá? Es una exhortación fuerte la que Jesús les está haciendo, ¿verdad? Recuerden que Jesús conocía el estilo de vida de los fariseos y prácticamente pues está haciendo una exhortación aquí. Leo la versión contemporánea de la Reina Valera. Dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores y una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Eso dice el versículo posterior al versículo que estamos leyendo. Jesús está haciendo una exhortación fuerte y les dice que son hipócritas porque devoran las casas de las viudas. Pero literalmente Jesús está diciendo devora, está Ahí comparando. voy, ahí voy otra vez a hablar. Ya me quedé yo encerrado en metáfora, pero hay Ajá. que Lorena me ayude. A ver, Creo no, que esa no, sí porque es. acuérdate que para hacer metáfora no tiene que usar la palabra como o parecido a. Entonces ahí está la clave. Usa como o parecido a, No, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Es una metáfora, ¿verdad? Porque literalmente no se están devorando las casas, pero Jesús lo usa como una forma, como el lobo también, como el lobo que devora a las ovejas, como el lobo que destruye. Y es que en la antigüedad también, si el dijera, deseo, perdóname Héctor, si ¿sí? dijera así como el lobo que devora, No, entonces sería un símil, ajá, exacto, ahí sí, ahí correcto. sí, ahí sí. Eh, Cuando hablamos de devorar, pero Jesús está usando esta palabra devorar, ¿verdad? Destruir. Y básicamente, pues Jesús está haciendo esa mención, porque bueno, los, los religiosos de la época de él, pues básicamente, cuando Jesús dice que devoraban las casas de las viudas, está diciendo que en algún momento dado también eh, acá ellos tomaban las casas literalmente. A veces ellos eran, por decirlo así, como terratenientes, ¿verdad? Y tenían muchas propiedades. Les recomiendo, hay un libro que habla de cultura en la época de Jesús, contexto cultural de la Biblia, creo que se los compartí en PDF, muy bueno, ahí nos da algunas nociones, ¿verdad?, de cómo era el estilo de vida, y es así como en algún momento dado también nos ayuda a entender los lenguajes figurados, ¿verdad?, porque a veces Jesús usa palabras de su entorno, que la gente de su época las conocía, pero para nosotros hoy así como que nos quedamos, oye, ¿y esto o qué? O lo comparamos, o como una palabra, ¿verdad, hermanos?, que veíamos al inicio, ¿verdad? Que por ejemplo les decía que la iglesia en la que participo se llama Iglesia y Comedor Mana. Y para allá, no sé si es en México o en Estados Unidos, hermanos, que lo tienen como fuente, me decías, ¿verdad? Entonces, Mana y maná, el ajá, acento. ajá, El acento exacto, es el que cambia. Mana es que mana, ajá, que fluye. que Y fluye. maná, ya lo entendemos, porque pues nada más el maná es la comida que dio los Les 40 decía, años en el ajá. desierto Dios a los hebreos. ¿Cómo eso cambia entonces nuestra comprensión, verdad? En un contexto es una cosa, pero en otro contexto puede ser otra. Es importante las figuras del lenguaje entonces. Bueno, vamos rápidamente porque tengo otro ejercicio que quiero que hagamos en grupo, así que espero que nos dé el tiempo hoy. Pero vayamos despacio aquí. Dice Mateo 26:26. Veamos otra figura del lenguaje. Siempre en el libro de Mateo. Mateo tiene una riqueza de figuras del lenguaje. Porque
y no contamos el libro de Apocalipsis también, ¿verdad? Pero Mateo, en especial, Mateo 26, versículo 26, tal vez Samuel, si nos escuchas. Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Samuel. Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. ¿Ok? Y aquí la pregunta que es lo que también ha puesto a dos grupos del cristianismo a veces desde sus orígenes en una discusión. ¿Es el pan literalmente el cuerpo de Jesús? ¿Qué piensan ustedes? A ver, hermano Olga, le veo ahí sus gesticulaciones, dice que no. ¿Qué piensan los demás? ¿Es literalmente el pan el cuerpo de Jesús? No, A ver, ¿por qué? ¿Por qué luego digamos que no es? se está comparando, está haciendo una comparación, volvemos a lo mismo, en general es un lenguaje figurativo. Ok, ok. Y así vamos a ir observando, y de aquí en adelante cuando ustedes lean su Biblia, van a poder ir observando cómo en algún momento entendemos a veces las figuras y cómo a veces cuando escuchamos también una enseñanza, cómo... Y al principio, y al principio, pues estamos hablando de estudiar la palabra de Dios y comprenderla de alguna manera, pues correctamente, ¿verdad? Y Ajá, por ahí les comparto una anécdota o algo que platicaban ahora que tomé el curso que te platicaba de Alcanzando al Mundo Budista, que ajá, le preguntaban a un budista, después de que le platicaron, que le platicaron lo del Evangelio, que qué opinaba. Y ajá, dice que lo veía muy bien, porque que una persona se entregara 4 veces a ujú, morir en la cruz por las personas, pues era excelente, porque él entendía que los 4 evangelios era diferente cada uno de los evangelios, y dijo, pues esa persona murió 4 veces, no una sola. exacto, Entonces esto sirve para explicar los contextos al final de cuentas y saber de qué manera está uno hablando, o ajá, entendiendo, ¿verdad? Porque luego ni uno entiende. exacto. Y es importante entonces ver las perspectivas, como bien lo decías, y cuando vemos, por eso es importante que lo empezamos con la observación, ¿verdad? A estas alturas, a grosso modo, pues se supone que ya hemos hecho la lectura de Mateo y ya en algún momento dado, tal vez lo hemos leído o visto y a veces hemos pasado por aquí. Estos son ejemplos de interpretaciones equivocadas que a veces se han sacado de su contexto, de su lenguaje de la literatura que el escritor bíblico usó y que en este caso el mismo Jesús, y ya que recuérdense que cada escritor bíblico, en el caso de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos en algún momento dado también nos muestran los diferentes momentos en la vida de Jesús y se complementan uno al otro. Pero cuando los vemos como un todo, también vemos la riqueza de lo que es la palabra de Dios. Entonces, muy buena observación, hermanos, y eso nos ayuda también en el evangelismo, cómo nos están entendiendo a veces o cómo nos están malentendiendo a veces. Es por eso que estamos poniendo estos ejemplos como eh, interpretaciones equivocadas, ¿verdad? Que en algún momento dado, tal vez ustedes ya han escuchado. Continuando, decíamos entonces que hay otra figura del lenguaje, que esto es fácil, lo vimos la semana Hermano, pasada. Sí, sí, hermano, disculpe, por ¿puedo favor, intervenir? por favor. Bueno, mire, los dos ejemplos de Mateo 23 y Mateo 26 son metonimias. Ujú, ¿Por qué? Bueno, porque no está hablando literalmente de la acción de devorar en el primer caso, en, en el capítulo 23, y ujú, cuando dice, esto es mi cuerpo, no se refiere a que literalmente sea ujú, el cuerpo de Cristo. ajá, Ahora, muy bien. Una metáfora se enfoca en hacer una comparación, por ejemplo, sus cabellos de oro. Si hablamos de los cabellos de oro de una persona, no significa que los cabellos sean de oro, sino exacto, que hace la comparación entre el color de ese objeto y el cabello de la persona. Por ejemplo, hemos oído muchas veces la frase de tus ojos son dos luceros. ujú,
no es que sean realmente dos luceros, sino que hace la comparación entre la característica de lo reluciente, de lo resplandeciente de un lucero y los ojos de la persona. Entonces, más que todo, para tener más o menos claro, es que la metáfora se enfoca en más que todo características, comparar ciertas características de objetos o personas, y la metonimia, pues, se centra más en acciones, por decirlo así, Excelente, hermano. principalmente en acción. Perdón, ahí voy otra vez. Sí, me gustó la explicación que dijo Lorena, pero entonces también quedaría no solo como metáfora, sino como símil. Como dijo ella, que para metáfora sería, tus ojos son como dos luceros, Ajá. No, pero tus en el tus símil, ojos son dos luceros. Ahí, no, Tus ¿cómo? ojos son son, dos Ya, luceros. ya lo está aseverando cuando lo ajá. aseveras. Sí, es como una Esa es la afirmación. diferencia. Ajá. Es como una Exacto. afirmación. Pero Y es si un lenguaje decimos tus figurado. cabellos de oro, no dice tus cabellos son como el oro, tus cabellos son de oro, o tus cabellos de oro. Es que Y No utiliza perdóname, pero bueno, como. hay que tener noción del como contexto en el que se escucho, está usando esta, porque ahorita, por ejemplo, los ejemplos que hermana Lorena nos está poniendo, y por eso es importante ver el contexto, porque, por ejemplo, si fuera, si es literalmente, entonces lo está afirmando, lo está en algún momento dado, en este caso el poeta, ¿verdad? Porque me imagino que tal vez es como una poesía, que los poetas usan mucho lenguaje figurado. Entonces, debemos prestar atención eh, también en ese aspecto, ¿verdad? Y cuando hablamos de la Biblia, sí es importante ver todos los detalles en el entorno de lo por qué en este caso, por qué Jesús usó esto. Porque aquí yo solamente les estoy dando una pincelada, pero me encanta, hermana Lorena, me encanta que usted esté en algún momento dado haciendo este análisis, este razonamiento. Y muy bien, hermano Olaver, porque tú también en algún momento estás aportando con las inquietudes. Y yo es sirvo para que me corrija Lorena porque va más avanzada. no, y está bien. Todos aquí en algún momento dado estamos Pero Ajá, ¿sí? hay, por ejemplo, hay que tener cuidado y comprenderlo, y ese es el punto neurálgico de lo que estamos estudiando, Ajá, porque pudiéramos decir, la persona tiene el brazo de madera, y a lo mejor sí tiene un brazo de madera, o la pata de palo, exacto. y es un pirata, Por eso, ¿verdad? por eso, Entonces, eso les por digo, eso tienes que ver, hay que tener noción de todo el contexto, ¿verdad? En dónde se usa correcto. la figura del lenguaje y por qué se usa. Aquí solo en algún momento dado es a grosso modo, y me encanta que ustedes estén en algún momento ahorita, pues, teniendo esa amplitud, porque de eso se trata No, esto, ¿verdad? De poder estoy lanzar. apuntando ahí estoy apuntando lo que Lorena dice para que me quepa en mi cabeza, porque No, está bien, hermano. Y muy buenos aportes. Yo creo que eso les ayuda y nos ayuda a cada uno a ver esa parte. Gracias, hermana Lorena. Eh, Vamos entonces a continuar. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Cuando Jesús dice que Él es la puerta, ¿verdad? Eh, Veíamos algunos ejemplos, algunas figuras de cómo Jesús se compara con esa puerta. Pero veamos un ejemplo del libro que estamos estudiando. Filipenses 3.2. ¿Qué dice Filipenses 3.2? Busquen ahí Filipenses capítulo 3, versículo 2. El primero que me lo encuentre, que me lo lea, por favor. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Ok? Aquí Pablo advierte de los perros, pero son perros literales. Por el contexto, no, al final de cuentas se está hablando de personas a lo mejor feroces o de gentes que son así como los perros malos. En algunos casos, yo el mío es muy bueno, ¿verdad? Pero sí. Ok, muy bien, hermano. Y así es, a grosso modo, algunos ejemplos que en algún momento dado nos ayudan a hacer este tipo de análisis, de observación, de meditación y en algún momento dado de poder visualizar el contexto de cada uno de los pasajes que a veces leemos a la ligera y a veces se pueden tomar de manera equivocada o literal, ¿verdad? Muy literal. Y encontramos que aquí solo les puse algunos cuantos ejemplos
y que encontramos todavía en algún momento dado ahí algunas discrepancias con las figuras del lenguaje que algunos vemos y otros no vemos. Pero es importante tomar el tiempo, hermanos, para poder ver detenidamente el contexto. Por eso es que empezamos con la observación, ver todos los detalles que están alrededor, ver en algún momento dado la geografía, la cultura, ¿verdad? Es importante ver todo eso. Entonces, ya al ver todos esos detalles, podemos profundizar en el tipo de literatura que está haciendo uso el texto. Y cuando ya entramos a la literatura, entonces entramos en esta parte del tipo de lenguaje que está utilizando el escritor bíblico. Bueno, vamos a pasar. Bueno, este era otro. Es otro tipo de lenguaje figurado. Veamos este, Juan 21, 25. Y vamos a, este es el último. Como ahí dijo hermano Ola la semana pasada. Veamos el último. ¿Juan qué? Juan 21, 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Amén. ¿Qué figura qué lenguaje figurado está usando aquí el apóstol Juan? Pueden ver sus notas ahí. Es lo que quisiera. Quisiera sacar mi acordeón. ¿No viste que a todo lo dije metáfora? No, pero eso sí no es metáfora. No, yo sé. Es una exageración la que está usando, ¿verdad? Porque dice el apóstol Juan que aún si se escribieran en todos los libros, imagínate La si más le fácil. contamos 2000 Respondiste la años, más fácil, Héctor. 2000 años de historia, hermano. Es una hipérbole. De todos los libros que se han escrito, el apóstol Juan dice que aún Es hipérbole, dice Lorena. exacto, exacto. Eh, y así, en algún momento dado, pues vemos las figuras del lenguaje, así que vamos a adentrarnos entonces. Hay otros lenguajes simbólicos, eh, como por ejemplo las parábolas, que vamos a tratar de ver ahí, de desglosar un poco las parábolas que Jesús utilizó. Está la alegoría también, los símbolos y las tipologías. Estas últimas tres, pues el libro las explica bastante bien, porque no nos da el tiempo para abordarlas, pues las vamos a obviar por hoy, pero vamos a abordar las parábolas. Y me gustaría acá que veamos entonces qué es una parábola. Y una parábola básicamente es una comparación extendida que normalmente se usa o Jesús las usa para compartir un relato breve y en su momento pues hace el uso de personas, a veces cosas, ¿verdad? De objetos y en algunos aspectos también de la experiencia humana que él quiere enfatizar o mostrar alguna verdad espiritual. Es importante hacer esta observación, hermanos, porque la parábola no establece una doctrina, pero sí la afirma. Espero que quede claro eso. No establece una doctrina, pero la afirma. ¿Por qué Jesús usó parábolas? Vean ustedes. Bueno, primero, para darle relevancia a la verdad que le compartía a los creyentes. Segundo, para ocultar esa misma verdad a quienes lo rechazaban o endurecían sus corazones contra esa verdad. Y hay algunos pasos que vamos a ir midiendo y pues en la práctica los vamos a ir viendo eh, que se utilizan y que este autora nos desarrolla ahí en su libro, que son 6 pasos para interpretar las parábolas. El primero es determinar el momento o el contexto en que se emite la parábola. Importante nuevamente, hermanos, ver el contexto. Segundo, busca la explicación del significado de la parábola. A veces Jesús mismo nos da el significado, ¿verdad? Ahí vemos algunas parábolas que después los discípulos se quedaron así como, por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿verdad? Bueno, y eso, ¿de qué estaba hablando Jesús, verdad? Jesús viene y les explica a sus discípulos. Hay parábolas que Jesús las explica. Tercero, identificamos la idea o la enseñanza central de la parábola. Cuarto,
Identificamos los detalles relevantes y los secundarios al punto central, el énfasis que se le está dando. Quinto, debemos interpretar la parábola en el contexto de la cultura. Es importante una vez más, el contexto de la cultura de los tiempos bíblicos, porque a veces rompemos ese puente, ¿verdad? De traerlo a nuestra cultura y hacerlo propio antes de verlo en la cultura en la que Jesús mencionó la parábola o la compartió. No necesariamente podemos traerla a nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces es importante hacer esta observación. Y el sexto paso, pues, es no establezca, perdón, ninguna doctrina basada en una parábola. Ya dijimos que la parábola no nos da una doctrina, nos afirma una doctrina. Y básicamente, pues, es no podemos hacerlo nosotros como nuestra única fuente de enseñanza, o para reafirmar algo, ¿verdad? Entonces, porque somos cabal 3 y estamos aquí, eh, el número divino también, la Trinidad. Vamos a observar Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y ahí, despacito ahí, les voy a invitar a que lo lean. Lo leamos ahí en silencio primero, viendo, pues, haciendo una lectura general. Vamos a ocupar los minutitos que nos quedan ahorita haciendo una lectura general para tener noción. Y después vamos a tratar así brevemente, con el tiempo que nos queda, de responder algunas de las preguntas. Así que leamos ahí primero la parábola ahí en silencio. ¿Listo?
¿Me oyes? Yo no te oigo a ti. No te escucho. ¿Me escuchas? Si me escuchas, levanta la mano. Yo no te escucho. Sigo sin escuchar. No se escucha. Tienes mute en tu micrófono. Tu micrófono aparece con mute y no se oye. Si gustas, lo dejamos para el próximo sábado, Héctor. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo. Gracias.